Muy buenas tardes a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Quiero compartir con ustedes un compendio, un estudio sobre lo que está pasando en nuestra querida tierra, en nuestra querida Argentina, y que es algo también a nivel global. No podré explayarme en todo lo que en sí compete al estudio, así que voy a dar algunos textos bíblicos y lo iré acompañando a lo largo de esta prédica, la cual trataré de hacer lo más breve posible. La Biblia nos enseña que lo natural es reflejo directo de lo espiritual. Una vez un predicador en un país del norte me dijo: cuando vayas a una ciudad y tú quieras conocer el estado de la iglesia, no asistas a ninguna iglesia, simplemente abre los diarios y sabrás en qué estado está la iglesia. Vuelvo a repetirle: lo espiritual manifiesta, refleja, ejerce dominio sobre lo natural. Y lo que estamos viviendo como nación, la degradación humana, la falta de honra, de respeto, tiene que ver con el poder de la iglesia, con el poder de aquellos a los que Dios les dio autoridad para transformar ciudades y naciones. De hecho, la Biblia nos enseña que por causa del justo la ciudad es bendecida o engrandecida. De hecho, nosotros hemos vivido en distintas ciudades de Argentina y hemos podido ver cómo en el tiempo en que este sacerdote, esta familia vivió en esa ciudad, esa ciudad fue transformada, bendecida, engrandecida. Pero también vimos que después de irnos, muchas de esas ciudades empezaron a empobrecer, a secarse y hasta multiplicarse la delincuencia. Y todo tiene que ver con esto de honrar a Dios. Dios honra a los que le honran, y los que le menosprecian serán tenidos en poco. Y esto no tan solamente tiene que vivirlo el sacerdote, sino también su casa. De hecho, Jeremías, en un momento difícil, en un momento donde los jueces tenían que ejercer autoridad, él dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esta es la determinación que uno, como siervo de Dios, como padre de familia, tiene que tomar para que la ciudad donde vive sea cambiada y sea transformada. Lo que hoy nos toca vivir como nación nos habla de la pobreza espiritual que se está viviendo en todas las ciudades de esta hermosa nación argentina. Yo muchas veces he compartido: hoy las reuniones se han transformado en un compendio de prédicas, de grandes conocedores de la Biblia, pero con poca autoridad y poder. De hecho, la Biblia nos enseña que donde está Dios hay poder y hay transformación. Pablo decía: no predicaba palabras de humana sabiduría, sino demostración del Espíritu y del poder. Y eso se adquiere con honra y obediencia a Dios. De este tiempo tengo que decir que la venida de Jesucristo está más cercana que antes. Claro que es verdad, pero ¿cuánto tiempo falta para que Jesucristo se manifieste? Creo que estamos a las puertas de lo que se llama la apostasía, de lo que se llama el dejar de recibir palabra de Dios. Desde el Antiguo Testamento, del libro de Malaquías al libro de San Mateo, hay 400 años de silencio de parte de Dios, de silencio donde Dios no tiene profetas, donde Dios no tiene enviados, donde la iglesia se constituye cada uno hace lo que quiere. De hecho, en el Nuevo Testamento, en el libro de San Mateo, San Lucas, se habla de el hombre más grande nacido de mujer, que viene a ser Juan el Bautista, y es un hombre
que ejerció, nació y creció en su ministerio en medio del desierto, sin la contaminación de ninguna de las dos iglesias o escuelas teológicas que había en el momento. Desde ese momento en que Malaquías, en el capítulo 3, versículo 8, refiere a la palabra de Dios, habla de la siguiente manera: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Luego dice el versículo 9: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré ventanas en los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esta es una advertencia de parte de Dios. Dios está viendo que el pueblo al cual Él había sacado de Egipto, lo había llevado por el desierto 40 años y ahora estaban en la tierra prometida, cada uno en sus negocios, cada uno en sus empresas, cada uno viviendo conforme le daba la gana, y Dios se atreve a presentarse a través del profeta Malaquías y le dice: esta es una nación que no me honra. En el libro de Deuteronomios, capítulo 14, en el verso 22, la Biblia, refiriéndose a este texto, habla y dice en el versículo 22: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu viña cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar en que Él escogiere para poner allí su nombre, y diezmarás el grano, el aceite, el vino y las primicias de todas tus manadas y de todos tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Este mandamiento que Dios había dado como un paso a respetar, a honrar a Dios, los hombres lo habían perdido y habían dejado de cumplir. Algo que está aconteciendo hoy en día en muchos hogares es hombres que determinan tomar el diezmo, y porque el pastor es un ladrón, porque el pastor hace mal uso del diezmo, porque el hombre de Dios no está dándole lo que ellos esperan a ese dinero que ellos están entregando, deciden por voluntad propia entregárselo a los pobres. Este es un acto que, si uno lo mira como justificativo, pareciera ser bueno porque se está llegando a los pobres, algo que Dios verdaderamente anhela. Pero se puede con una mala acción tapar otra mala acción. Gente que dice: yo quiero que Dios sea mi socio, y en la empresa, en el negocio, en el lugar en que lo ponen, y de pronto Dios se convierte en aquel que tiene que cumplir todos sus deseos, y en el momento de consultar nunca consultan a Dios. Yo siempre solía decirle a mi esposa: no sirve de nada orar cuando la comida ya se quemó. La acción justa sería orar antes de empezar a cocinar, para que esa comida sea perfecta, abundante, Dios la multiplique, sea exquisita y cumpla en nuestro organismo o en el organismo de aquellos que van a participar todo aquello que ellos necesitan para desenvolverse y desarrollarse en plenitud. Yo siempre digo que una vez que se quemó la comida y oramos, es una resurrección que Dios tiene que hacer sobre ese alimento, reconstituirlo por completo, hacerlo de nuevo. Y así muchas veces el hombre, creyendo que puede hacer de Dios, termina cometiendo un pecado. Hubo un hombre al que Dios le confió ser rey
de Israel, de su nación. Su nombre fue Saúl. Y Saúl, viendo que el sacerdote no llegaba, tomó de las ofrendas, tomó de lo que había de hacerse y hizo él el sacrificio. Dice que ese mismo día Dios lo destituyó del trono. Así es simplemente cuando Dios te deja estatutos, preceptos, mandamientos y uno creyendo que hace lo bueno termina saliéndose de la voluntad de Dios. En un momento traían el arca de Jehová al pueblo de Israel y dice que los sacerdotes se cansaban y en un momento el arca del pacto se iba a caer. Dice que había un hombre que se llamaba Usa. Este hombre, viendo que el sacerdote había tropezado y el arca se iba a caer, él tocó el arca para que no se cayera y en el momento en que él toca el arca, cae muerto. Así de grave es fallarle a Dios. En el Nuevo Testamento, en el capítulo 23 del libro de San Marcos, versículo 23, la palabra de Dios dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, que diezmáis la menta, el eneldo, y olvidás lo más importante, que es la justicia y la misericordia». Y luego Jesús agrega: «Estaba bien hacer esto sin dejar de hacer aquello». Hay personas inducidas por el engaño, por la mentira y por el mismísimo Satanás, porque si hay alguien que no desea que usted honre a Dios, es el mismísimo infierno que quiere prosperar y avanzar sobre lo que Dios tiene para usted. Y esas personas dicen: el diezmo es para el Antiguo Testamento, es para la ley. Hoy no estamos en la ley, estamos en el Espíritu. Y la verdad es que tengo que decirle, en parte tienen razón. Pero Jesús también dijo que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y Jesús, a este mandamiento de diezmar el fruto que diere tu campo cada año, todo lo que de él diere, Jesús le añade la justicia. Y luego le añade la misericordia. O sea que hoy, además de diezmar, de ofrendar, de dar primicias, debes hacerlo en forma justa y nunca olvidándote de la misericordia. Muchas veces, cuando nos toca administrar nuestro dinero, cuando nos toca clamar a Dios para que Él nos bendiga, dice la Biblia que Dios hace memoria de todas nuestras ofrendas. Y cuando el ángel de Jehová se presenta para traerte la bendición, muchos tropiezan en que no tienen diezmos, en que no tienen ofrendas, ni mucho menos han alcanzado a dar primicias. Dije que iba a explayarme un poco y el que quiera este estudio completo luego me lo puede pedir y yo se lo paso escrito para que allí pueda desarrollarlo y estudiarlo bien. Cuando asistíamos a una iglesia en la ciudad capital de La Rioja, con mi esposa apenas cobrábamos, íbamos y dejábamos nuestro diezmo. Y yo recuerdo que yo diezmé durante 8 meses sin congregarme, pero luego empezamos también a dar nuestras primicias. Y recuerdo que estando en el supermercado, yo caminaba con un carrito, mi esposa con el que íbamos a traer a nuestra casa, y en el carrito en que nosotros íbamos a entregar las primicias, comprábamos la hierba más barata, el arroz más barato, comprábamos el azúcar que era base económica. Total, era para dar primicias. Recuerdo que un día llego a mi casa y cuando estábamos tomando el azúcar, la hierba, los que habíamos comprado con mi esposa para llevar como primicia, el Señor me amonestó y me dijo: quiero que eso que compraste para dar para primicia, la consumas tú, y lo que tú habías preparado para vos y para tu casa,
lo lleves como primicia. Allí Dios me enseñó lo que es la misericordia y el amor al prójimo. Porque tu prójimo tiene que consumir algo que tú no consumirías. Porque tu prójimo tiene que comer algo que tú no comerías. Y esto no es otra cosa que cumplir lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 14, en el versículo 23. Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos tus días. ¿Qué es el temor a Dios? Si nosotros aprendemos qué es el temor a Dios, caeremos en la cuenta que es el principio de la sabiduría. Hoy vuelvo a repetirle, escucho muchas prédicas, veo los cultos y veo que se pasan en horas de alabanzas que en su mayoría son almáticas, donde conmueven el alma, pero no conmueven a Dios. Escucho grandes oradores, predicadores que se conocen libros de memoria, pero no veo poder de Dios. Y si hay algo que siempre he perseguido, es el poder de Dios. En cada campaña hay testimonio del poder de Dios manifestado a través de milagros, de manifestaciones, de prodigios. Aún a través de esta prédica, Dios en este momento está haciendo milagros en la gente. Y es que Dios se regocija con aquel que le teme, con aquel que cada paso que va a dar medita en lo que va a hacer. Cuando teníamos que apartar el diezmo con mi esposa, y de hecho lo hacemos hasta el día de hoy, primeramente apartábamos de nuestras ganancias, hasta que un día aprendimos a leer nuestro recibo de sueldo. Y lo que uno gana es el bruto. Es el bruto. Los descuentos que trae y lo que usted recibe de bolsillo, ese no es lo que usted gana. Usted ya tiene sus descuentos. Así que aprendimos lo que es el diezmo. Y se ve que hemos agradado y honrado a Dios, porque en cada lugar donde nos ha tocado vivir, Dios nos ha mostrado como varones de justicia, como árboles de justicia, como plantío de Jehová. Y es eso lo que Dios está queriendo hacer en medio de esta nación. Decía al principio de esta prédica que veía con mucha tristeza que el día de la apostasía se acerca a la iglesia. Si del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento hay 400 años de silencio, estamos hablando, si vemos a lo que se cree en la antigüedad, una generación duraba 10 años. Pasaron 10 generaciones que no conocieron a Dios. De Malaquías a Mateo hay 10 generaciones que no oyeron palabra de Dios. No hubo profeta, no hubo enviado. Y cuando se cumplen las 10 generaciones, será por eso que 10 es número de enviados. Y allí aparece el enviado. Primeramente, Juan el Bautista. Y en segundo lugar, nada más y nada menos que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que prometió que había de volver. De volver por aquellos que permanecen fieles, firmes y que honran a Dios. Pero él hace una pregunta y dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Será que Jesús nos está anticipando de que habrá mucha gente que va a desertar a causa de la multiplicación de la maldad? ¿Será que Jesús nos está anticipando de que hay mucha gente que va a desertar viendo que los impíos prosperan? Y se cumple lo que dice el libro de Zacarías, donde él nos hace una exhortación y dice, no te entristezcas, no te amargues, no te desanimes, porque ves que el impío prospera y a ti te cuesta tanto. Y termina diciendo, aunque falte el fruto de la vid, aunque la higuera no dé su fruto, yo
igual alabaré y glorificaré al Dios eterno. Y Dios en este tiempo, a través de esta palabra y de este sacerdote, permítame llamarme profeta si estoy tocando tu corazón. Dios está llamándote a que lo pongas en primer lugar. Recuerdo que una de las palabras que tuve con el pastor Mateo hace muchos años, cuando yo salía de mi trabajo con el sobre en la mano y me iba primeramente, antes de pasar por mi casa, al templo, a la casa del pastor, a diezmar. Y él me dijo estas palabras un día: pon a Dios en primer lugar y Dios te colocará en primer lugar. Pon a Dios en último lugar y, palabras textuales del pastor Eduardo Mateo, serás el último orejón del tarro. Dios en este día nos está llamando a cada uno de nosotros a reflexionar sobre nuestra actitud hacia Él. Dios nos está llamando a meditar en nuestros caminos. Quizás tenga que decirte hoy lo que dice en el libro de Apocalipsis. Mira por tanto de dónde has caído y haz las obras primeras. Vuelve a tu primer amor. Vuelve a hacer esas acciones que hacías cuando verdaderamente estabas enamorado de Él. Dios tendrá misericordia y te volverá a levantar. Dios tendrá misericordia y te dará aquello que estás anhelando en tu corazón. La Biblia nos enseña en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, el cual yo le recomiendo que después de escuchar esta prédica, usted lo lea en totalidad, porque esas son las promesas para un pueblo que va a entrar a una tierra prometida. Y en el versículo 2 dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Cuando empiezo muchas reuniones en lugares donde me invitan a predicar, me gusta preguntarle a la gente cuántos han venido a buscar bendición de Dios. Y la mayoría de los que asisten a las congregaciones levantan la mano y yo con mucho respeto les digo: están en el lugar equivocado. Buscar la bendición de Dios es ir contramano. Porque si las bendiciones vienen detrás de ti y tú quieres buscarlas, tienes que detenerte y hacer marcha atrás, regresar para alcanzarlas. Pero si tú estás en el propósito de Dios, si tú le crees a Dios, si tú entiendes que has honrado a Dios y Dios te va a honrar, sigue caminando, sigue avanzando, porque estas tienen orden de alcanzarte. Las bendiciones no se buscan, las bendiciones se obtienen por obediencia a Dios. El que honra a Dios, Dios lo honra. Dios honró a un hombre llamado David. Dios honró a un hombre llamado Salomón. Y la primera acción de Salomón fue presentar una ofrenda tan grande que el incienso llegó al mismísimo trono de Dios. Dios tuvo que ponerse de pie. Cuando Salomón simplemente pedía sabiduría para gobernar a un pueblo, Dios le dice: no tan solamente te daré sabiduría, sino riquezas las cuales no podrás contar. Dije que iba a hablar del diezmo, dije que iba a hablar de las ofrendas y también de las primicias. Y en verdad, el diezmo es 10 y no me preocupa porque es 10. Pero una ofrenda, ¿cuánto es? Hay gente que dicen en su corazón: no voy a diezmar, pero yo ofrendo. Y la diferencia del diezmo, porque el diezmo sí es recibido, porque el diezmo sí es aceptado, y Dios dijo: probadme ahora en esto. La ofrenda
puede ser rechazada. Y la ofrenda es rechazada cuando no conmueve el corazón de Dios. En el Nuevo Testamento se cuenta la historia de un tal Ananías y de una tal Zafira. Ellas dijeron que iban a presentar una ofrenda delante de Dios. Este matrimonio estaba puesto de acuerdo en dar una ofrenda a Dios. Oraron, se arrodillaron en su cama, presentaron la ofrenda e iban de camino a dejarla en el altar. Primero fue Ananías, pero cuando iba de camino con su esposa, se dieron cuenta que lo que habían ofrecido a Dios era demasiado y consintieron en quedarse con parte de lo que ya habían prometido. Dice que cuando Ananías entró, el Espíritu Santo, por boca de Pedro, le preguntó: ¿en cuánto consentiste en que ibas a traer al altar? Y él respondió: tanto, por cuanto no mentiste al sacerdote, sino al Espíritu de Dios. Ahí están los que van a sacarte con los pies para adelante. Y murió Ananías, dejando una ofrenda en el altar, murió. Luego vino su esposa e hizo lo mismo que él y también murió, dejando una ofrenda en el altar. Y la ofrenda es tan peligrosa que yo tengo temor y miedo. He ofrendado una casa, he ofrendado autos. Y tengo miedo cada vez que se habla de ofrenda, porque ofrenda es conmover a Dios. La primera ofrenda que se da en toda la historia de la Biblia fue la que produjo el primer aborto y la primer muerte en toda la Biblia. Desde Génesis a Apocalipsis, la primer muerte es producida por una ofrenda. Dice que Caín ofreció a Dios del fruto de la tierra y muchos predicadores creen que trajo algún animalito muerto y los frutos de la tierra son oro, es plata, piedras preciosas, todo lo que se puede sacar de la tierra es fruto de la tierra. Y Abel ofreció de lo más gordo de las primicias de sus ovejas, de sus corderos. Él se tomó el trabajo de ver cuándo la ofrenda iba a dar a luz, a parir. Apartó el que no tenía mancha, lo engordó, lo preparó. Le llevó tiempo. Y luego vino y lo presentó delante de Dios. Y Dios se agradó de Abel, pero no se agradó del oro, no se agradó de la plata, de lo que Caín le traía. Dice la Biblia que en un momento Jesús está parado ante el alfolí y viene una mujer viuda y de su sustento pone todo lo que tenía. Y Dios la bendijo. Y luego vino un hombre rico que puso lo que le sobraba y se volvió a su casa como vino. Yo dije, la ofrenda conmueve el reino de los cielos. Mueve el reino de los cielos. Lo puede mover a tu favor o en contra. Caín se ensañó con Abel y lo mató. Viendo la manera en que Dios empezó a bendecir a Abel, se llenó de ira, se llenó de rencor, se llenó de todas esas cosas que el diablo puede meter en la mente de un ser humano. Y todos los sueños, todos los anhelos, todo lo que Dios iba a cumplir a través de Abel, tristemente murieron por mano de Caín. Ese es el primer aborto en la Biblia. La ofrenda puede ser aceptada o rechazada. El diezmo es ley. El diezmo es 10 de lo que tú ganas, de lo que la tierra y todo lo que tú posees. Es 10.
No es ni 9, ni 8, ni 7, ni 11, es 10. Ahora, ¿cuál de las dos conmueven a Dios? Y Jesús dice, está bien hacer esto, pero no te olvides de la justicia y de la misericordia. Si tú quieres vivir en el Nuevo Testamento y cumplir lo que el Espíritu de Dios te dice, es hora de que dobles tus rodillas y le digas al Espíritu Santo, ¿qué quieres que tú hagas para que Él verdaderamente cumpla en ti todo lo que Él tiene para ti? Conozco empresarios que dicen, yo he puesto a Dios por socio, pero a la hora de tomar decisiones, de hacer sus negocios, las decisiones las toman ellos y nunca consultan con Dios. Y luego vienen los lamentos, porque la honra a Dios y la obediencia a Dios debe ser absoluta. El día que yo entendí que Dios es celoso y nos ama celosamente, es cuando entendí que Él es la cabeza y nosotros simplemente somos sus siervos. Y cuando lo hayamos hecho todo y Él nos haya honrado y nos haya bendecido y todo nos haya salido bien, Él nos dirá, siervos inútiles, porque no hemos hecho más de lo que Él nos ha pedido. Así que el que quiera esta enseñanza por completo, solamente pídala. Yo se la voy a entregar, se la voy a enviar vía email, vía mensaje, y que Dios pueda cambiar y transformar la tierra en la que nosotros vivimos. La Biblia dice que si nosotros nos arrepentimos de nuestros malos caminos, nos volvemos a Él, Él perdonará todos nuestros pecados y sanará también nuestra tierra. Que Dios les bendiga. Un gran abrazo para todos.